Buenas, quien les habla Miguel de Tutopedia. Yo les traigo el Dune Imperium, un juego en el que entre 1 a 4 jugadores representaremos los líderes de 4 grandes casas en la región. Y nuestro objetivo será acumular fuerza para ganar los conflictos que se nos van a presentar durante el desarrollo de la partida y ganar influencia dentro de las facciones presentes, de las 4 grandes facciones presentes en la región, a través de puntos de victoria. Identificar cuál ha sido nuestro desempeño durante el transcurso de la partida, y el jugador que tenga mayor cantidad de puntos de victoria será el vencedor. Veamos cuáles son las reglas que componen este juego. Les recuerdo que su apoyo es muy importante para el canal y lo único que tienen que hacer es suscribirse acá al canal en YouTube, darle a me gusta, seguirnos en nuestras redes. Muchas gracias por aquellos que ya nos apoyan de esta manera. En la preparación inicial colocamos el tablero en el centro de la mesa. Vamos a colocar sobre él lo que es la figura del Mentat en el área destinada para ello, que está acá arriba, como lo pueden ver aquí. Vamos a colocar también lo que son las fichas de cada alianza, que son estas que están acá en su espacio correspondiente. Fíjense que en el propio tablero está impreso el símbolo indicado en la ficha. Ahí colocamos los 4. Luego vamos a preparar lo que son las cartas de conflicto, el mazo de cartas de conflicto, que son estas que están acá. Las separamos primero de acuerdo a su reverso, en las cartas de conflicto 1, 2 y 3. Las vamos a barajar los 3 mazos. En mazos de cartas de conflicto 3 se usan completas, pero las del 2 nada más vamos a extraer 5, y esas 5 las vamos a colocar sobre las de 3. Luego de que entonces hayamos preparado las cartas de conflicto 3 y 2, pues vamos a agregar una de conflicto 1 sobre el mazo. De esta forma vamos a tener aquí un mazo de cartas de conflicto formado por los tres tipos de cartas. El resto de cartas que no se utilizan se llevan a la caja. Este mazo de cartas de conflicto se va a colocar en esta área del tablero. Luego vamos a preparar el resto de cartas. A un lado del tablero vamos a colocar lo que son las cartas, el mazo de cartas de intriga, que tienen este reverso. Boca abajo lo barajamos y lo dejamos allí. Luego tomamos lo que son el mazo de cartas de imperio, que tienen este reverso, también boca abajo lo barajamos. Vamos a extraer de él 5 cartas que vamos a colocar boca arriba a un lado, que van a formar lo que es esta fila de cartas de imperio. Y vamos a preparar acá lo que son las cartas al lado de esta fila. Vamos a colocar estas 3 pilas de cartas boca arriba, que son las cartas de reserva. Como pueden ver, estos son varias cartas del mismo tipo. Entonces nada más tenemos que ubicar estos 3 cartas, estos 3 tipos de cartas en particular, y formar sus 3 mazos por separado, como lo pueden ver acá. Luego entonces cada uno de los jugadores va a elegir a un líder. Lo puede elegir o lo pueden hacer de forma aleatoria, como deseen, y lo va a colocar en su zona de juego, como lo pueden ver acá. Es recomendable que tengan presente que en la parte de acá arriba, en su nombre, el nombre del líder tiene un símbolo. Mientras más símbolos tenga, más complejo es el uso de ese líder. Entonces es recomendable que para la primera partida de juego utilicen líderes de un solo símbolo. Como pueden ver, hay otros líderes que tienen más símbolos acá arriba. Luego, entonces, cada uno de los jugadores va a tomar un mazo de cartas inicial. Para determinar cuáles son las cartas iniciales, son estas que tienen este símbolo en su esquina superior izquierda. Adicional a esto, en el manual se van a conseguir, en el área de componentes, se van a conseguir los nombres de las cartas específicas y cuántas de cada una conforman ese mazo de cartas inicial, que todos los jugadores van a comenzar con las mismas cartas. Entonces, para que preparen esos mazos de cartas, para que cada uno de los jugadores reciba su mazo. Van a barajar cada uno de sus mazos, los van a colocar ahí al lado de su tarjeta esta, de su carta de líder. Como pueden ver acá, te indica acá a la izquierda que se coloque su mazo de ese lado, y toman un agua cada uno de los jugadores. Luego vamos a preparar lo que es el suministro de componentes aquí a un lado del tablero, que está de fácil acceso a todos los jugadores, que va a contener lo que son los Solaris, el agua y las especias, esos tres recursos. Deben tener presente que estos recursos no son limitados, es decir, si los componentes se acaban, debemos utilizar algún otro en sustituto. Luego cada jugador elige un color y toma todos los componentes de ese color y los va a colocar de la siguiente manera. Primero vamos a colocar, tenemos 3 agentes que son estas figuras que están acá. Colocamos 2 sobre el líder y una se coloca al lado del tablero, que este va a ser lo que es el maestro de espada, correspondiente a su color. La colocan en ese lado. Luego vamos a tomar los 2 discos de color de nuestro color, lo vamos a colocar en el medidor de puntuación, que es este que está acá. Si estamos una partida, solo una partida de 4 jugadores, lo vamos a colocar en el espacio 1, como lo indica acá en el tablero. De resto, lo colocaríamos en el espacio 0. El otro disco restante lo vamos a colocar en nuestro suministro personal, en nuestra zona de juego.
vamos a tomar lo que es el marcador de combate de nuestro color, que son estos que están acá, y lo vamos a colocar en el espacio 0 del medidor de combate, que es este que está acá en el tablero. En este lado, no de este. Luego vamos a tomar lo que son los cubos de nuestro color y vamos a colocar uno en cada espacio de estos, que son los medidores de influencia de cada una de las alianzas. Vamos a colocar uno de cada color, es decir, cada jugador va a colocar uno de su color en esos medidores, y el resto va a formar lo que es sus tropas, que las van a colocar en su zona de juego, pero tres de sus tropas las va a colocar en uno de estos círculos que corresponde a una guarnición. Se recomienda que utilicemos el círculo que esté más cercano a ese jugador, es decir, es indiferente cuál elija de los círculos, pero por comodidad, pues el que esté más cerca a él. Y las banderas de su color, que las van a colocar acá en su suministro personal. Ya con esto entonces estaríamos listos para iniciar la partida. Lo que falta es, bueno, elegir cuál va a ser el jugador inicial, y a ese jugador le vamos a entregar lo que es el marcador de jugador inicial. Una partida en solitario y una partida de dos jugadores tiene una preparación diferente, que se las explicaré luego de lo que es la explicación de las mecánicas básicas del juego. La partida se juega a través de una serie de rondas. Cada una de estas rondas está formada por 5 fases. Primero está el comienzo de fase, luego la segunda fase es la de los turnos de los jugadores, luego la fase de combate, la fase de los hacedores y la fase de preparación para la siguiente ronda de juego. Luego el juego finaliza en el momento en el que al final de una de estas rondas alguno de los jugadores haya obtenido 10 o más puntos de victoria. Eso lo van a medir en este medidor de puntuación que está acá a la derecha, que te lo indica acá de 10 en adelante. Si alguno de los marcadores de los jugadores está sobre este nivel, aquí al final de la ronda pues finaliza la partida. El jugador que tenga mayor cantidad de puntos de victoria será el vencedor en ese caso. La otra forma como puede finalizar la partida es si el mazo de cartas de conflicto se agota. La primera fase es la de inicio de ronda. En ella vamos a revelar una carta de conflicto que la vamos a colocar en este espacio. En siguientes rondas pues tomamos una carta y la colocamos sobre la que estaba acá. Y cada uno de los jugadores va a tomar 5 cartas de su mazo para llevar a su mano. Luego venimos a la segunda fase, que es la de los turnos de los jugadores. Acá los jugadores van a empezar con el jugador inicial, que es el que tenga la ficha de jugador inicial, y van a seguir el sentido de las agujas de reloj para cada uno de ellos llevar a cabo un turno de juego. En cada turno el jugador tiene dos opciones. Tiene entre jugar un turno de agente o un turno de revelar. Tiene esas dos opciones. Pero en el momento en el que el jugador elige realizar un turno de revelar, se acaba, ya no va a seguir participando durante esta fase. Es decir, en esta fase van a los jugadores en orden de turno, cada uno va a llevar a cabo un turno y van a seguir llevando a cabo turnos hasta que todos los jugadores hayan elegido utilizar el turno de revelar, que es como pasar en la partida. Entonces ahí culminaría. Ahora, la cantidad de veces que pueden hacer el turno de agente, que es el que más vamos a utilizar en esta fase, va a depender de la cantidad de agentes que tengas disponible. Entonces en el momento de que te quedes sin agentes, entonces ya no podrás llevar a cabo el turno de agentes, sino que te estarás obligado a tomar el turno de revelado. Aunque el turno de revelar se puede llevar a cabo antes si así lo quieres, a pesar de que tengas aquí agentes disponibles. Pero no olviden que en el momento que decida tomar ese turno, de esa manera pues ya yo no participo en el resto de esta fase. En el caso entonces que tomemos primero lo que es un turno de agente, vamos a tomar uno de los agentes que tengamos acá disponibles sobre nuestra carta del líder y los vamos a colocar en un espacio disponible en el tablero. Cada uno de estos espacios que ven acá es un espacio que puede ser ocupado por solo un agente. Entonces, si hay un agente allí, pues no lo pudiera elegir. Entonces, aquí tenemos que tener presente una serie de detalles. Primero, para yo poder llevar ese agente al tablero, debo jugar una de las cartas que tenga en mi mano. Pero como pueden ver, y aquí aprovecho para explicárselos, aquí en las cartas van a tener estos dos espacios que están abajo. El espacio de arriba te indica cuáles son los efectos que voy a recibir si utilizo la carta en un turno de agente. Y la parte de abajo te indica cuáles son los efectos que voy a recibir si lo utilizo en un turno de revelar. Ahora, vamos a ver unas cartas más complejas como las que están acá como tenemos como estos ejemplos que pueden ver acá. Entonces, tenemos, como les indiqué, las dos cajas. Tenemos también acá arriba a la derecha, tenemos lo que es los puntos del coste para persuadirlos, que eso lo veremos más adelante. Luego acá, si tienen una flecha así como esta hacia abajo, esto me indica que son unos beneficios que vamos a recibir por adquirir esa carta. Luego, acá arriba también van a ver que a veces tienen esta bandera de un color,
que representan las 4 facciones que hay en el juego, que son estas 4 facciones que están indicadas acá en el tablero, que también veremos en qué afecta eso más adelante, pero que lo tengan presente allí. Adicional a esto van a tener unos símbolos de, acá a la izquierda van a tener unos símbolos, no todas las cartas, la mayoría de ellas tienen unos símbolos de agente, que esos símbolos los que me indican que al momento de jugar esa carta en el turno de agente, me indican en dónde yo puedo colocar a la gente que voy a colocar en el tablero. Como pueden ver, hay 7 símbolos diferentes. Tenemos los 4 símbolos correspondientes a las facciones, que lo pueden ver en el espacio donde vamos a colocar a la gente, en la parte de arriba a la izquierda, te indica el símbolo. Entonces, estos son los 4 símbolos correspondientes a las facciones, y tenemos 3 símbolos adicionales que están en el resto del tablero, que son tenemos este y tenemos este. Entonces, en un ejemplo como este, yo pudiera, como pueden ver acá está la simbología, si la carta tiene varios símbolos, pues yo nada más puedo utilizar esa carta para uno de esos símbolos únicamente. Es decir, con cada carta yo puedo únicamente colocar a un agente en el tablero, no puedo colocar más de uno. Entonces, por ejemplo, si yo elijo utilizar esta carta, la coloco boca arriba enfrente de mi zona de juego y elijo en cuál de esos espacios en el tablero que correspondan a esos símbolos voy a colocar a mi agente. Entonces, si yo coloco, vamos a poner el caso que yo coloque a mi agente acá, yo debo, para poder llevar a cabo esta acción, debo ser capaz de pagar el coste si hay coste asociado para poder realizar esta acción, y luego recibiría los beneficios. Entonces, como pueden ver, el coste lo van a ver acá a la izquierda. Si ven acá, aquí me está pidiendo que debo pagar 1 de agua al suministro para poder colocar mi agente. Esta no tiene acá abajo, no tiene coste, sino tiene símbolos acá indicados. En este caso, este es el símbolo de especias. Entonces aquí debo pagar 2 especias y debo pagar 6, aquí 4. En este caso, este es el símbolo de Solaris, debo pagar Solaris en estos casos. Y así me lo va a indicar allí. En este espacio en particular tiene un requisito adicional que me indica que debo tener 2 puntos de influencia con esta facción para poder colocar mi agente allí. Una de las maneras que vamos a recibir los puntos de influencia, pueden haber otros efectos también que también me lo permitan, pero en el caso cuando nosotros colocamos un agente, si colocamos el agente en uno de estos espacios que corresponden a una de las facciones, inmediatamente recibimos un punto de influencia con esa facción. Entonces lo que hacemos es mover nuestro marcador de influencia, que en este caso, por ejemplo, el jugador azul, lo mueve un espacio hacia arriba. Siempre que, repito, coloquen un agente en uno de los espacios de facción indicados allí. Van a conseguirse otros costes, por ejemplo, en casos como este, cuando consigan estas flechas blancas, quiere decir que el coste está en la parte de arriba y abajo está indicado es el beneficio que voy a recibir. Y el beneficio lo recibo depende del coste asociado. En este caso me parece este signo de interrogación porque depende de cuál sea el coste que yo pague, así va a ser el beneficio que yo voy a recibir en este ejemplo. Ahora, en casos como las cartas, también van a conseguirse beneficios como estos, que tienen la flecha blanca. Esto quiere decir que tienen un coste asociado, que es opcional pagarlo. Si no lo pago, no recibo el beneficio y listo. Pero recuerden que les comenté que la caja de arriba es para los turnos de agente. Entonces, en un caso como este, si juego esta carta en este turno de agente, pues yo puedo pagar 2 de Solaris para recibir uno de estos 3 beneficios, que en este caso son los símbolos de las facciones, y la flecha arriba quiere decir que voy a ganar un punto de influencia con esa facción. Aquí yo escojo uno de ellos. En este caso pago 2 especias para recibir 3 tropas, que son los cubos. Entonces así vamos a utilizar todo lo que son los efectos acá. Claro, toda esta simbología, porque hay bastante simbología, la van a conseguir al final del manual o en la hoja de ayuda. De todas maneras, más adelante les indicaré algunos ejemplos para que tengan una idea general de lo que significa esta simbología. Entonces, en el momento de colocar a la gente, vamos a recibir el beneficio de la carta del espacio de turno de agente, que es el que estamos en este momento, y vamos a recibir además el beneficio indicado en el espacio en donde nosotros estemos colocando a la gente. Por ejemplo, en este caso recibo 2 tropas, pero en los otros casos tienen la simbología indicada allí específicamente de qué es lo que vamos a recibir. En el caso que recibamos como beneficio tomar tropas, como este caso acá, por ejemplo, o acá, o en las cartas, en ese momento, pues al tomar las tropas lo que hacemos es tomarlas de nuestro suministro y colocarlas en nuestra guarnición acá en el tablero, es que es el círculo correspondiente a nuestro color. Ahora, si a la vez nosotros colocamos nuestro agente en un espacio en conflicto, un espacio de combate, que son los espacios que tienen esta doble espada en la esquina, como este ejemplo, yo coloqué este agente acá, yo puedo desplegar, gracias a este efecto adicional, puedo desplegar tropas
al conflicto que se va a desarrollar durante esta ronda. Esa área del conflicto es esta que está acá, en el centro entre todas las guarniciones. Entonces lo que hacemos es, porque las tropas que tenemos en nuestra guarnición no nos van a dar ningún tipo de recompensa, sino hasta que si no participan en el conflicto. Si participan en el conflicto y logramos ganar, vamos a recibir los beneficios indicados acá en la carta de conflicto, que de esos beneficios los veremos más adelante. Pero lo que quiero decirles es que cada vez que asignen un agente a uno de estos espacios que tenga las 2 espadas, entonces me va a permitir desplegar tropas de mi guarnición aquí al área de conflicto. Ahora, cada vez que yo coloco un agente allí, yo tengo la opción de desplegar, si así lo deseo, hasta 2 tropas, solo 2 tropas de la guarnición, y las tropas que obtenga por la colocación de ese agente en ese momento. Es decir, que en un ejemplo como este, yo aquí obtuve 2 tropas, yo puedo decidir, porque todas las tropas que yo obtenga, gracias a los efectos, las coloco aquí en la guarnición, pero si adicionalmente el espacio tiene acá indicado el símbolo de conflicto, yo puedo desplegar esas tropas directamente en el área de conflicto. Es decir, que en un caso como este, si yo jugué esta carta no me está dando tropas, pero el espacio sí. Entonces yo pudiera tomar esas 2 tropas que estoy recibiendo gracias al beneficio del espacio y colocarlas directamente en el área de conflicto. Y adicionalmente puedo elegir desplegar 2 de las que ya están en la guarnición, si están disponibles. Yo elijo si quiero o no hacerlo. Igualmente con las tropas que estoy acabando de recibir, yo decido si las coloco en el conflicto o no. Debemos tener presente de forma adicional que hay 3 espacios acá que tienen acá una bandera. Esos espacios te indican que yo puedo, en el transcurso de la partida, si yo gano conflictos, yo puedo, depende de cuál sea la carta que esté acá, yo puedo ganar el beneficio de obtener el control de esa zona. Cartas como, eso lo vamos a ver mejor en una fase posterior, pero como pueden ver acá, esta carta de conflicto me lo indica, acá me indica la bandera. Eso quiere decir que yo voy a recibir el control de, si gano este conflicto, lo veremos más adelante. Aquí me indica sobre cuál de esos 3 espacios voy a ganar el control. En este caso me especifica que es Kartak, que es este que está acá. Entonces, si yo gano ese conflicto y gano ese beneficio indicado en esa carta, yo voy a colocar uno de mis marcadores de control, que son de las banderas, y lo voy a colocar automáticamente en ese espacio para indicar que yo tengo el control. Mientras yo tenga un control de un espacio de estos 3, cualquier agente que se coloque en este espacio, sea el mío o de cualquier otro jugador, yo voy a recibir el beneficio que está acá indicado. Entonces, en este caso voy a recibir un Solari, o en este caso voy a recibir una especia, por cada agente que se coloque en ese espacio, mientras yo tenga mi marcador de control allí. Si en una ronda posterior aquí se revela una carta de conflicto que da como beneficio o donde se va a combatir por el control de una zona que ya yo controlo, pues entonces en ese caso yo voy a recibir un beneficio adicional, un beneficio defensivo adicional. Entonces, al revelar la carta, si es una carta en donde se va a pelear por el control donde ya tengo control, lo que hago es, yo tengo la opción de colocar una de mis tropas que tenga en mi suministro y llevarla al conflicto. Eso es como un beneficio adicional. Deben tener presente que en el momento en el que me quede sin tropas en mi suministro, ya no pudiera recibir más beneficios de recibir tropas en ese momento. Como pueden ver, hay 3 espacios en el tablero, que son estos 3 que están acá, que me indican que aquí recibo como beneficio 3 especias, aquí 2 especias, aquí hay una, pero además me da una cantidad de especias adicionales que se van acumulando en estos espacios en una fase posterior que veremos más adelante. En el resto de la simbología podemos conseguirnos este símbolo, por ejemplo, que esto lo que me indica es que voy a recibir de beneficio tomar una carta de intriga. Entonces tomo la carta y la coloco boca abajo en mi zona de juego. Yo la puedo mirar en cualquier momento y mientras no la juegue, pues permanece oculta en mi zona de juego. En este otro caso, todos los jugadores que tengan 4 o más cartas de intriga en ese momento deben dar una al jugador que recibe ese beneficio de forma aleatoria. Este otro símbolo que me indica es que yo debo votar una carta. Es decir, votar cartas acá es que yo puedo elegir una carta que esté en mi mano, una carta que esté en juego o una carta que esté en mi descarte y votarla. Votarla es que la llevo a la caja, si ya no la pierdo. Ahora, este efecto es opcional, al menos de que sea el coste para llevar a cabo algún efecto. Si por ejemplo en este caso es un coste, tiene la flecha blanca, debo pagar este coste para poder recibir el beneficio. Entonces en ese caso estoy obligado a perder la carta.
Pero en otros ejemplos, quizás en carta, en algún efecto de alguna carta, me puede indicar solo ese efecto, y si yo deseo hacerlo, pues lo aplico, y si no, no. En este caso, este otro símbolo de acá abajo lo que me permite es tomar cartas. Por cada símbolo tomo una carta de mi mazo y la llevo a mi mano. Si no hay cartas suficientes en ese momento, tomo el descarte, lo barajo y formo un nuevo mazo y tomo las cartas que me hagan falta, si es el caso. Cada vez que tengamos cartas de reserva de estos tres tipos en nuestro poder y por algún efecto decidamos botarlas, en lugar de sacarlas a la caja, a llevarlas a la caja, se colocan en el mazo, en su mazo de cartas de reserva correspondiente. En este otro caso, este me permite acá tomar una carta de la reserva que corresponde con el símbolo este que está acá. Vean, el símbolo este corresponde con el símbolo de ese espacio. Entonces yo tomo una carta de reserva de allí y esa carta se lleva al descarte acá. Así que no la vamos a tener disponible inmediatamente, sino que cuando se forme nuevamente un mazo, pues ahí tendré la posibilidad de llevarla a mi mano. Este otro símbolo lo que me da son puntos de persuasión, que esos puntos no hay un elemento físico en el juego que te los indique, que te los den, sino que en el turno de revelar, pues yo uso todos los que tenga disponibles, en donde tenga agentes en el tablero y en los efectos de las cartas que me lo indiquen, que me lo den, pues que estén en juego en mi zona de juego en ese momento. Yo, por ejemplo, en este caso, que me indica que este beneficio lo puedo recibir solo una vez por turno, solo una vez por juego. Entonces yo lo que hago es, al colocar mi agente allí, coloco mi marcador, mi otro disco del consejo, lo coloco allí para indicar que ya yo, durante la partida, yo utilice este espacio. Entonces ya de aquí en adelante, cada vez que yo haga un turno de revelar, pues voy a tener permanentemente estos dos puntos de persuasión. Tenemos este otro símbolo que está por acá, que este me permite recibir el tercer agente que no tengo disponible al inicio de la partida. Lo que hago es tomarlo de esta área del tablero y llevarla sobre mi líder. De aquí en adelante pues tendré un agente adicional para colocar en el tablero. En este otro me permite tomar al Mentat. Si tengo algún efecto en los elementos del juego que me indique este símbolo, pues, o este que está acá, pues recibo al Mentat siempre y cuando esté disponible acá en el tablero. Si no está sobre este espacio, pues pierdo ese beneficio porque no se lo puedo quitar a otro jugador si lo tiene ese jugador. Lo vamos a ver en una fase más adelante, que esta figura se vuelve a colocar en este espacio del tablero en cierto momento durante la ronda. Ahora, solamente en el caso en el que recibamos al Mentat gracias al beneficio de una carta de conflicto, es decir, porque ganamos el conflicto de esa ronda, pues nosotros vamos a tomar el Mentat si está en este espacio y vamos a gozar de su beneficio para la ronda siguiente. Y solo en ese caso no perderíamos al Mentat, sino hasta el final de la ronda siguiente. Que eso me lo entenderán mejor más adelante. ¿Qué vamos a hacer con el Mentat? El Mentat, al recibirlo, lo que hacemos es colocarlo sobre la carta de nuestro líder, y él va a actuar como un agente más. Es decir, lo voy a poder asignar a cualquier espacio, como lo hacemos normalmente con un agente en un turno de agente, mientras lo tenga disponible. Como le indiqué, pues lo van a tener durante esa ronda de juego o la ronda posterior, en el caso de que lo recibamos gracias al beneficio del conflicto. También otros símbolos que vamos a conseguir, como pueden ver acá, yo les había indicado que en estos casos recibimos puntos de influencia con alguna de las facciones, pero también podemos perderlos si la flecha está hacia abajo. Como pueden verlos en casos como este, aquí están las flechas abajo, quiere decir que pierdo punto de influencia. Cuando tenga el signo de interrogación, quiere decir que yo decido a cuál de las facciones pierdo el punto de influencia. En este caso gano dos, si tengo dos flechas, gano 2 puntos de influencia con otra facción. Entonces aquí yo debo decidir cuáles facciones tomar en cuenta. Otro beneficio que podemos conseguir, otros símbolos que podemos conseguir, mejor dicho, es este que está acá, que este me indica que es un requisito. Yo debo tener 2 de influencia con esta facción para poder recibir el beneficio indicado. En este otro caso, me dice que si tú tienes otra carta de esta facción en juego, ganas este beneficio. Entonces aquí es donde les indicaba que aquí es donde es necesario. Hay algunas cartas que se pueden combinar con otras si tienen acá el título, la bandera de una facción en particular. Entonces si esa carta la jugué durante esa ronda y tiene el título correspondiente, si la carta te indica, el efecto de la carta te lo indica, pues puedo utilizar el beneficio de tener varias de la misma facción, si es el caso, como en este ejemplo. Luego tenemos el símbolo de las espadas, que es este símbolo que está acá, que me da un punto de fuerza cuando vayamos a totalizar la fuerza que tenemos para el conflicto, que lo veremos más adelante. También pueden ver que hay una carta
específica que tenemos acá en nuestro mazo, que es la carta del anillo, que es esta que está acá. Que esta carta lo que me permite es utilizar la habilidad de nuestro líder. Si cuando nosotros juguemos esta carta, como lo hemos hecho ya en una acción de agente, como lo pueden ver acá arriba, tiene el símbolo del anillo. En ese caso, como pueden ver en la carta del líder, que no se los había indicado, tiene dos espacios abajo de dos habilidades que tiene nuestro líder. La habilidad del lado izquierdo es permanente. Si por ejemplo en este caso nosotros consultamos el contenido de esta habilidad, que me indica que al principio del juego, al inicio, pues este líder tiene estos dos recursos de forma inicial. Pero podemos conseguirnos otros líderes. Por ejemplo, si vemos este otro, me indica que cada vez que yo deba pagar un Solaris por el costo de un espacio del tablero, yo gano este beneficio, que es el de obtener una carta, tomar una carta de tu mazo. Pero la habilidad del lado derecho lo que me indica es que cada vez que yo juegue la carta que tenga el símbolo del anillo, en este caso está en el espacio acá de un turno de agente, en el turno de agente, pues vamos a recibir el beneficio indicado en esta habilidad. En este caso, me indica que recibo una tropa o dos tropas si tú tienes al menos una alianza con una de las facciones. Obtener alianzas con las facciones, que lo veremos más adelante, está representado por tomar la ficha de esa facción. Entonces, si tenemos la ficha de al menos una de esas alianzas, pues voy a poder recibir este beneficio, como lo indica allí. Recuerden que tomar las tropas las tomo del suministro si es que las tengo disponibles y las llevo a la guarnición. Por último, debemos tener presente que algunos efectos en los textos te pueden indicar que retomes alguno de los agentes que tengas en algún espacio. Pues tú decides, tomas un agente, lo llevas a la carta de líder, quiere decir que lo voy a tener disponible durante esa misma ronda de juego. Puede haber algún efecto que me indique retirar tropas del área de conflicto, entonces lo que hago es moverlas del área de conflicto a la guarnición. Cualquier efecto que me remueva, que me destruya tropas, pues en ese caso las tropas que están aquí en el área de conflicto las llevo nuevamente a mi suministro. Y por último tenemos el símbolo de puntos de victoria, que es este que está acá, que eso es lo que me indica por cada uno de esos símbolos muevo mi marcador un espacio hacia arriba en el medidor de puntuación. Como pueden observar, yo al mover mi marcador de influencia en estos medidores de influencia voy a poder obtener la alianza con algunas de estas facciones. ¿De qué manera? Bueno, primero que nada, al llegar al segundo espacio vamos a ganar el punto de victoria indicado acá. Si por alguna razón llegamos a bajar de este espacio, pues perdemos el punto de victoria. En el caso que lleguemos a este espacio, ganamos el beneficio adicional que te indica acá. Este beneficio, a pesar de que yo baje, ese beneficio no lo tengo que devolver. Es decir, que existe la posibilidad, aunque muy remota, de que yo suba a este lugar nuevamente y vuelvo a ganar beneficio nuevamente. Este beneficio lo voy a ganar tantas veces como vuelva a ocupar ese lugar. Es decir, si voy de abajo hacia arriba. Ahora, el primer jugador en alcanzar este nivel de alguno de los medidores, de influencia de alguna de estas facciones, pues gana la ficha de alianza con esa facción, la lleva a su área de juego, a su suministro, y va a ganar, como indica la ficha, va a ganar un punto de victoria. Si un jugador, porque fíjense que el medidor sigue subiendo, si un jugador en cualquier momento lo pasa al jugador que tiene la ficha, pues en ese momento este jugador debe ceder la ficha de alianza a ese otro jugador que está ganando la alianza. Y esto le va a dar al jugador nuevo, al que recibe la ficha, va a ganar un punto de victoria. El jugador que la perdió va a perder un punto de victoria. Hay muchos efectos en el juego, muchos elementos en el juego que te piden como condición que tengas alianza con alguna de las facciones o con tantas facciones para poder recibir los efectos. Luego viene el turno de revelar, que recuerden que lo pueden decidir llevar a cabo cuando ustedes quieran, o por obligación cuando ya no tengan agentes para llevar a cabo un turno de agente. En ese caso lo que vamos a hacer es, vamos a resolver 4 pasos. El primer paso es revelar todas las cartas de mi mano que no haya utilizado. Las coloco reveladas en mi zona de juego, pero aparte de las cartas que utilicé en mis turnos de agente. Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso es resolver los efectos de revelar de esas cartas, que recuerden que es la caja que está en la parte inferior. Entonces, estos efectos me van a dar, los puedo resolver en el orden que yo quiera. Estos me van a dar generalmente lo que son combate y puntos de fuerza para el combate y puntos de persuasión. Que los puntos de persuasión, yo lo que hago es acumular todos los puntos de persuasión que ellas me dan, más los puntos de persuasión que pude haber obtenido de haber colocado los agentes durante la fase anterior. Por ejemplo, en este caso, si yo coloco un agente aquí, recibo, al tener yo mi marcador en este espacio, me está dando 2 puntos permanentemente de persuasión para este tipo de turno.
y así cualquier otro espacio que me brinde ese beneficio, así como las cartas que haya jugado, por ejemplo, o cualquier efecto adicional, pues entonces acumulo todos esos puntos de persuasión y con esos puntos de persuasión yo puedo adquirir cartas. Las cartas, puedo elegir entre las 5 cartas que están acá en la fila de Imperio, de esas 5 cartas que están acá disponibles, o estas 2 cartas de reserva. Pues fíjense que todas esas cartas tienen en la parte superior derecha, tienen el coste en persuasión que yo debo pagar para poder recibir la carta. Yo puedo comprar la cantidad de cartas que yo desee siempre que tenga la cantidad de persuasión. Esta carta, recuerden que no se puede adquirir con persuasión, porque lo indica arriba. Solo la puedo recibir a través de este símbolo, si recibo este beneficio, como ya se los había indicado anteriormente. Entonces lo que hago es tomar esa carta, la que ya haya elegido, y si es en el caso de la fila acá de Imperio, en el momento de tomar la carta, yo debo inmediatamente retomar una carta nueva del mazo y rellenar ese espacio. Eso lo hago de forma inmediata. Luego tomo entonces esa carta y las cartas que obtenga, como se los indiqué anteriormente, siempre se llevan es al descarte. No la voy a tener disponible inmediatamente, sino después que se forme un nuevo mazo. Entonces así voy a utilizar todos mis puntos de persuasión para adquirir cartas, como se los indiqué, la cantidad de cartas que pueda adquirir a través de esta segunda fase. Ahora, lo que son como les digo, las espadas me van a dar un punto de fuerza para el paso que sigue. Las cartas que indican aquí una simbología debajo de los puntos de persuasión, esto es un beneficio que yo voy a recibir únicamente cuando yo compre la carta. En el momento que yo la compre, yo recibo ese efecto. Ya esa simbología no va a servir para nada durante el resto de la partida. El paso que sigue es indicar cuál es la fuerza total que tengo para el conflicto que viene posteriormente. Entonces, para eso voy a contabilizar todos estos símbolos de espada que tenga. Y como pueden ver acá en el tablero, me indica que cada símbolo de espada me da un punto de fuerza. Y las tropas que tenga aquí en el área de conflicto, no en la guarnición ni en el suministro, pendiente con eso, me van a dar 2 puntos de fuerza. Entonces yo en este caso, por ejemplo, tendría aquí 10 puntos de fuerza y aquí estas me están dando 2 más, entonces tendría 12. Entonces voy a tomar mi marcador y lo voy a colocar en el espacio 12. En el caso de que reúna más fuerza que 20, pues coloco mi marcador volteado y empiezo nuevamente a sumar desde acá hacia arriba. Eso es por si me paso de esa cantidad. Y marco entonces cuál es mi cantidad de fuerza. Luego entonces viene el cuarto paso, que es el de limpieza, que voy a tomar todas las cartas de en juego, tanto las que se utilizaron en los turnos de agente como los del turno de revelar, y se van a llevar todas acá al descarte. Deben tener presente que para poder tener al menos un punto de fuerza para participar en el conflicto, debo tener al menos una tropa en esta área de conflicto. Si no tengo tropas acá, por más que hayan cartas que me estén dando espadas, por ejemplo, que me están dando posibilidad de aumentar mi fuerza, no voy a colocar mi marcador de combate acá, porque no hay tropas que participen en ese conflicto. Luego tenemos la fase 3, que es la fase de combate. Ella se divide en 2 partes. Primero está jugar cartas de intriga de combate y luego resolver el combate. De las cartas de intriga no habíamos hablado, pero las cartas de intriga son estas que están acá y hay 3 tipos, que en la parte de abajo te indica de qué tipo es. Tenemos las de historia, tenemos las de combate y tenemos las de final del juego. Aprovecho para indicarles acá cómo se utilizan. En el caso de las de historia se pueden utilizar durante cualquiera de nuestros turnos de la acción de la fase anterior. Si bien sea un turno de agente o un turno de revelar, cualquiera de esos momentos yo puedo. Recuerden que las cartas de intriga yo las voy a tener boca abajo en mi zona de juego, yo las voy a utilizar cuando yo desee. Lo que hago es revelarla para indicar al resto de jugadores cuál es el efecto y recibo el efecto indicado en ella. Entonces las de historia las puedo utilizar en cualquier acción de agente o acción de revelado. Entonces ahí me indica cuál es el efecto. En este caso, por ejemplo, debo pagar un coste para recibir el beneficio. Las de combate se pueden utilizar únicamente en esta fase 3, en este primer paso de esta fase, y voy a recibir el beneficio indicado en ellas. Es decir, lo que vamos a hacer es que, siguiendo el orden de turno, empezando por el jugador inicial y según el sentido de las agujas del reloj, los jugadores van a elegir jugar cualquier cantidad de cartas de combate que tengan disponible, de intriga de combate. Ahora, deben tener presente que solamente pueden participar en esta decisión, en estos turnos, los jugadores que tengan tropas en el área de conflicto. Si no, no pueden participar en esta fase. Entonces, los jugadores que revelen estas cartas, pues aquí les va a indicar cuál es el beneficio. Aquí te indica que cuando tú ganes un beneficio, un conflicto, voy a recibir este beneficio adicional. Yo decido entre los dos. En este caso me está dando 4 puntos de fuerza adicionales. O en este otro caso me dice que pierdes 3 de tus tropas.
en el conflicto para ganar un punto de victoria. Entonces, como pueden ver, estas cartas pueden afectar la cantidad de fuerzas que yo tengo disponible en ese momento. Es decir, bien sea retirando o ganando nuevas tropas a este conflicto, o bien sea simplemente moviendo mi marcador. En cualquiera de los dos casos debo mover el marcador de combate acá para que me modifique esta cantidad, bien sea en mayor o menor medida. Depende de cuáles sean los efectos que me indiquen esas cartas. Entonces yo esos efectos los hago inmediatamente al jugar esa carta. Entonces yo puedo decidir o jugar una carta de intriga, de combate, o pasar. Entonces si yo decido pasar, pues se sigue verificando cada uno de los jugadores, y el hecho de que yo haya pasado en una primera ronda no quiere decir que yo no pueda participar en las siguientes. Es decir, que de repente yo la primera ronda que me tocó, yo decido no jugar ninguna carta de combate, viene el siguiente jugador si juega, entonces cuando me toque a mí otra vez puedo elegir en ese momento si juego carta o no. Solo en el momento en el que todos los jugadores decidan pasar, ya en ese momento ninguno más puede jugar nuevas cartas. Aprovecho de una vez para indicarles que hay cartas de intriga también que dicen aquí final de juego, que lo que me dan es un beneficio en puntos de victoria para el final de la partida. Como pueden ver acá, que me dice que si tú tienes al menos 2 de las cartas que tienen ese nombre, que son estas que están acá, si al menos tengo yo 2 de esas cartas, pues voy a recibir un punto de victoria. Dice que si tú tienes más de esas cartas que cada uno de los oponentes, entonces recibo un punto de victoria adicional. Esos son beneficios al final de la partida. En este caso también pueden conseguirse cartas que tengan, como ven acá, tienen dos tipos. Es decir, que tú puedes decidir o la utilizas en el combate o la utilizas al final de la partida. Tú decides cuál de los dos beneficios vas a recibir cuando la juegues. Luego resolvemos el combate. Simplemente el jugador que tenga mayor cantidad de fuerza va a ganar el primer lugar y va a ganar el conflicto. Es decir, que eso lo vamos a ver, o vamos a ver las recompensas de esa victoria en la carta de conflicto. Entonces el jugador que tenga mayor cantidad de puntos de fuerza va a ganar gana el conflicto y gana el beneficio que está en el primer lugar. Luego el segundo, luego el tercero. Solo en una partida de 4 jugadores, el que tenga mayor cantidad de fuerza de tercer lugar gana este beneficio. En partidas de menos jugadores, el tercer beneficio no se obtiene. En el caso que haya un empate, en el primer lugar, los jugadores no se considera que ninguno ganó el conflicto, y los jugadores en su lugar los que están empatados ganan el beneficio del segundo. En el caso de que hayan jugadores empatados en segundo lugar, en su lugar van a ganar lo que está en el espacio del tercer lugar. Y en el caso que haya un empate en el tercer lugar, pues los jugadores no ganan nada. Y solo una partida a 4 jugadores, si hubo un empate en el primer lugar y esos jugadores están recibiendo ahora el segundo lugar, los demás jugadores aún compiten por el tercer lugar. Luego que finaliza entonces el combate, que se define quién es el ganador y cuáles son los beneficios y quiénes los van a obtener, pues entonces se devuelven todos los marcadores de combate acá al espacio cero, y todas las tropas que participaron en ese combate se llevan al suministro de cada uno de los jugadores que participaron, no a las guarniciones. Tengan presente que todas las cartas de intriga utilizadas se colocan acá en un descarte boca arriba. Luego la fase 4 es la de los hacedores. En esta fase lo que hacemos es colocar especias que estén acá en el suministro, las colocamos en los espacios indicados acá en el tablero con el símbolo del hacedor, que son estos símbolos. Pero solo en estos espacios que no estén ocupados por agentes en esta ronda de juego. Entonces colocamos uno en cada uno de los espacios que no esté ocupado por agentes. Esto puede ser acumulativo, es decir, en rondas posteriores que no se coloquen agentes aún todavía en esos espacios, pues se van a seguir acumulando especias. Luego viene la fase 5, que es la de rellamado o la de preparación a la siguiente ronda. Aquí lo que hacemos es, vamos a verificar primero si la partida nos culminó, es decir, si algún jugador ya tiene 10 o más puntos de victoria, o el mazo de cartas de conflicto se ha quedado sin cartas, pues se detona al final de la partida. Si no es el caso, pues entonces nos vamos a preparar para la siguiente ronda. Lo que vamos a hacer es primero regresar todos los agentes que estén en el tablero, se regresan a las cartas de los líderes, a los que les corresponda. Luego el jugador que tenga el Mentat, que es esta figura, la va a colocar nuevamente en este espacio del tablero. Recuerden que se los comenté, únicamente en el caso en el que el jugador haya recibido durante la ronda anterior, la que acaba de culminar, haya recibido el beneficio del Mentat, de recibirlo, pues solo en ese caso él no lo va a devolver, porque todavía no ha podido utilizar el beneficio de él como tal. Lo haría en la ronda siguiente. Esa es la única excepción a este paso. Luego entonces el último paso va a ser pasar el marcador de jugador inicial
la ficha al siguiente jugador según el sentido de las agujas del reloj. De esa forma entonces estaríamos listos para iniciar la siguiente ronda de juego. Si es el caso y es el final de la partida, pues todos los jugadores que tengan cartas de intriga aún en su poder, sin revelar, que sean de final de partida, pues la revelan en este momento y ganan los puntos de victoria adicionales que les indique los efectos de esas cartas. Entonces el jugador que tenga la mayor cantidad de puntos de victoria será el vencedor. Ahora, en el caso de empate, van a resolver estos empates, van a desempatar en este orden. Primero, el que tenga mayor cantidad de especias, luego el que tenga mayor cantidad de solari, luego el mayor cantidad de agua y por último el que tenga mayor cantidad de tropas en su guarnición, que es una guarnición, recuerden que son estos círculos acá en el área de conflicto. Solo en una partida a 2 jugadores y en solitario la preparación tiene unas variaciones y las mecánicas también, porque en este caso vamos a jugar en contra de unos jugadores adicionales, rivales, que llaman rivales, que son una inteligencia artificial que es controlada a través de este mazo de cartas, que solo se va a utilizar para estas dos modalidades de juego. Lo que va a variar dentro de las mecánicas, en el caso de la fase 2 de la ronda de juego, que es la de los turnos, el jugador rival no va a realizar acción de revelado, simplemente acciones de agente, con sus propios agentes, como lo hacemos normalmente. Entonces, lo que vamos a hacer es que en lugar, el jugador lo que va a hacer, ese jugador rival, lo que va a hacer es cuando le toque su turno, pues lo que va a hacer es revelar una de estas cartas de este mazo, y esa carta me va a indicar en qué espacio del tablero va a colocar su agente. Entonces, como pueden ver acá está indicado el espacio. Si ese espacio está ocupado ya por otro agente, pues entonces revelamos una nueva carta hasta que haya un espacio disponible para ese agente. Se coloca a su agente y lo que sí es que deben tener presente es que van a ignorar los costes y beneficios recibidos por ese espacio. El rival lo que va a recibir en su lugar va a ser los beneficios indicados en la propia carta de este mazo. Entonces aquí los únicos beneficios que van a poder obtener o que va a obtener ese jugador rival, que son los que van a mostrar acá, van a ser ganar influencia con alguna de las facciones. En el caso de las tropas, si el espacio que está indicado acá es un espacio de combate, pues entonces esas tropas que está recibiendo la va a colocar, la va a llevar de su suministro al área de conflicto directamente. Y adicional a esto, si tiene tropas suficientes en su guarnición, va a colocar a 2 tropas que tenga allí, las va a llevar también al conflicto siempre, de forma obligatoria. Ahora, en el caso de que el espacio no sea un espacio de combate, que son los que tienen esta doble espada que está acá, pues entonces esa tropa que recibe la va a colocar en su lugar en la guarnición. Ahora, en el caso de que sea un espacio de combate y el beneficio que reciba no sea tropas, pues igualmente va a recibir el beneficio de colocar 2 de sus tropas de la guarnición, si las tiene disponibles o las que tenga hasta 2, en el área de conflicto de forma obligatoria. Deben tener presente que si en cualquier momento yo voy a tomar una de estas cartas de este mazo y no hay suficientes cartas, pues tomo el descarte, lo barajo. Y en el caso de que retire esta carta de barajar, pues entonces en ese momento tomo las cartas que estén en el descarte más el mazo y barajo todo para formar un nuevo mazo. Otro símbolo que van a conseguir es este que está acá, el del anillo, que solamente va a estar presente por una partida en solitario, que lo que va a hacer es activar la habilidad de la carta de líder de ese rival correspondiente, como lo hacemos en el juego de forma habitual, en una partida 4 y 3 jugadores. Ahora, eso es en cuanto a la segunda fase de la ronda de juego. En cuanto a la tercera fase, que es la de combate, primero, los jugadores rivales, en orden de turno, van a revelar una carta de este mazo y van a recibir el beneficio que está acá abajo para desarrollar el combate que vamos a resolver en esta fase. Ahora, únicamente vamos a sacar cartas de acá de los jugadores rivales que tengan al menos una tropa en esta área de juego. Si no, esos no van a participar en este conflicto como es habitual. Entonces van a ganar el beneficio indicado acá abajo. Luego entonces de contabilizar la fuerza de estos jugadores rivales, entonces ahora le va a tocar a los jugadores en orden de turno y van a utilizar sus cartas de intriga de combate como lo hacíamos habitualmente. Luego de esto, entonces pasamos al combate y se resuelve de la misma manera como lo hacemos en el juego de forma habitual. Cuando el jugador rival suba alguno de sus marcadores de influencia en cualquiera de los medidores de las facciones, no gana los beneficios indicados en esos medidores. Estas son las reglas normales, esas son las reglas generales que van a cambiar en cuanto a una partida a 1 y 2 jugadores. Ahora vamos a referirnos únicamente a una partida a 2 jugadores. En una partida a 2 jugadores se va a utilizar solo un jugador rival,
que va a competir contra los jugadores. La idea es que este competidor rival lo que va a hacer es complicarnos la jugabilidad en la partida. Es decir, porque lo que va a hacer es ocuparnos espacios que nos va a permitir utilizar, que no nos va a permitir utilizar durante la partida. O él va a participar también en el conflicto. Esto es lo que va a participar, pero él no va a ganar ni puntos de victoria, él no va a ganar recursos, él no va a ganar cartas, él no va a tener ni siquiera una carta de líder al inicio de la partida. En cuanto a la preparación, este jugador rival lo que vamos a hacer es tomar el mazo de cartas adicional para el rival, que son las que no tienen acá ni uno ni dos jugadores, y le vamos a anexar las de dos jugadores. Las únicas que vamos a dejar por fuera son las de un jugador, que no las vamos a utilizar para una partida de dos jugadores. Entonces lo vamos a barajar y vamos a formar allí a un lado del tablero lo que es el mazo de cartas del rival, junto con tres agentes. De resto vamos a tomar lo que son las tropas de ese color que estamos tomando de uno de los jugadores que no está participando en la partida, y nos vamos a colocar las tres tropas iniciales que se colocan en la guarnición, que si la colocan los jugadores, pero no el jugador rival. Ahora, durante el juego, la única variación que van a tener presente es que en la fase de las acciones, en la fase 2, el jugador rival va a jugar tantas veces como el jugador inicial de esa ronda realice acciones de agente. Es decir, el jugador rival nunca va a llevar a cabo acciones de revelar. Entonces, cuando el jugador inicial lleva a cabo una acción de agente, pues inmediatamente luego va a jugar el jugador rival una acción de agente con uno de sus agentes, como ya se los indiqué anteriormente. Ahora, en el momento en que el jugador inicial haga una acción de revelar, pues el jugador rival no actuaría. Entonces va a variar, va a depender del jugador inicial. Si revelamos en el momento de colocar uno de los agentes del rival, revelamos una de estas cartas, pues esta lo que va a hacer, vamos a aplicar el efecto indicado en la carta, y al colocar el agente en el área, porque va a ser en uno de estos tres espacios que son los que van produciendo por ronda especias, pues las especias que estén acumuladas en ese espacio se van a llevar al suministro, en el caso de una partida a dos jugadores. Por otra parte, cuando se resuelva el conflicto, si el jugador rival gana, él no va a recibir los beneficios indicados en la carta de conflicto, como si lo van a hacer los jugadores. Lo único es que cuando él gane el beneficio del control de una zona, él no va a recibir ese beneficio, sino que si otro jugador tiene control de esa zona, pues le va a remover la ficha de control. Eso es lo único que ocurriría en un caso como ese. La partida no cambia en ningún otro aspecto. Ahí al final de cuentas, los dos jugadores que están participando son los que están compitiendo por ser el vencedor. Este jugador rival lo que va a hacer es impedirle realizar alguna jugada. En la partida en solitario vamos a jugar contra dos rivales. Estos rivales sí van a competir contra nosotros y van a tener la posibilidad de ganarnos. Ellos van a acumular puntos de victoria. Igualmente, si llegamos a 10 puntos de victoria, finaliza la partida, como lo hacemos en juego de 3 y 4 jugadores de la misma manera. En este caso, en cuanto a la preparación, primero debemos elegir un nivel de dificultad. Hay 3 niveles de dificultad: novato, veterano y experto. Entonces ahí van a indicar unos elementos. Esta tabla la tienen ahí casi al final del manual. Y depende de cuál sea la dificultad que elijamos, pues así va a ser algunos elementos que van a variar en la preparación. Entonces, primero vamos a elegir dos líderes que van a ser los dos rivales. Entonces, en el manual te indica que no utilicemos estos dos líderes, no se los podemos asignar a los rivales, y es recomendable para la primera partida de juego solitario utilicemos a este y a este otro líder como rivales. Entonces, todo el resto de preparación la vamos a hacer igual que el juego básico, a excepción de las variaciones que les voy a indicar a continuación. Igualmente ellos van a recibir recursos. Ellos lo que no van a recibir durante la partida son cartas, pero igualmente van a recibir su agua inicial. Aquí en lo que es las habilidades del líder, ellos no van a utilizar la habilidad de la izquierda, pero sí la de la derecha. Durante la partida van a tomar dos agentes que los vamos a colocar sobre su carta de líder, como es habitual. Ahora, el líder adicional, el tercer líder, lo vamos a colocar en el mazo de cartas de conflicto. Es decir, en la tabla de dificultad que les indiqué, depende de la dificultad que seleccionemos, te indica cada tantas cartas de contándolas de arriba hacia abajo. Por ejemplo, en el caso de la dificultad novato, te indica cada 5 cartas. Entonces,
contamos 5 cartas de este mazo de conflicto y entre esas, después de esa quinta carta colocamos allí el tercer marcador de los rivales. Entonces en el momento que revelemos la ficha, esa ficha, pues entonces se la damos al jugador rival. Entonces ya va, a partir de ese turno en adelante, de esa ronda en adelante, ellos van a tener ese agente adicional. De forma adicional, tanto el jugador como los líderes pueden recibir unos recursos iniciales adicionales que se van a indicar, depende de la dificultad en esa tabla. También depende de la dificultad, vamos a colocar un marcador, uno de estos de 5 Solaris, en el espacio acá de Mentat, que solo en esas dificultades, pues el coste de colocar un agente en ese espacio va a ser el de 5 Solaris. Solo si utilizamos dificultades que en esa tabla lo indican. Luego vamos a preparar el mazo de cartas de los jugadores rivales, que ellos van a compartir el mazo, es decir, colocamos este mazo entre esos dos jugadores rivales. Entonces vamos a tomar, en este caso, vamos a extraer las cartas de dos jugadores, esas no se van a utilizar en una partida en solitario, pero sí las de uno, y esas se van a mezclar allí, se van a barajar y vamos a formar ese mazo. Que como les dije, bueno, ese mazo lo van a compartir entre ambos, lo van a usar ambos rivales. Ya por último, lo que nos queda es colocar lo que son los cubos de tropas, que los cubos de tropas se van a colocar en las guarniciones de los rivales también, solo si estamos en la dificultad que lo indica. Hay una dificultad, la de novato, que en la cual no se colocan tropas en las guarniciones, únicamente para el caso de los rivales. De resto, pues los demás elementos de la preparación se mantienen de la misma manera. Igual que en el caso del jugador, el jugador va a seguir realizando su preparación como es habitual. Las únicas variaciones son para los jugadores rivales. Por último, el jugador rival a la izquierda del jugador, de la persona, pues recibe el marcador de jugador inicial. En cuanto a las mecánicas, en la fase 2, la fase de las acciones, primero, bueno, cada jugador va a llevar a cabo su turno de acción, siguiendo el orden de turno, como es habitual. Y en el caso de los jugadores rivales van a hacer el procedimiento de la misma manera. La única diferencia, como lo hacíamos en el de dos jugadores, la única diferencia es en estas cartas, que igual vamos a aplicar el efecto indicado en ellas, que me va a indicar en cuál de estos tres espacios vamos a colocar su agente. Y este jugador rival va a recibir las especies que estén acumuladas acá, las va a recibir junto con las que estén indicadas acá en el tablero. Si las llevamos al suministro de ese jugador rival. Luego, en cuanto al combate, los jugadores van a recibir los jugadores rivales van a recibir las recompensas de la carta de conflicto de la misma manera que lo hacen los jugadores normales. Va a recibir puntos de victoria, influencia con las facciones, cualquiera de los recursos. Recuerden que ellos tienen un suministro de recursos. Pueden recibir el control de una de estas zonas colocando su marcador de control en esa zona. Va a recibir todos esos beneficios de la misma manera que los jugadores. Hasta es posible que reciba hasta el Mentat, dándole la posibilidad en la ronda siguiente a utilizar un agente adicional durante su turno. Todo eso se va a mantener de la misma manera. Ahora, lo único que deben tener también presente es que ellos van a tener una forma adicional de ganar puntos de victoria, solo los jugadores rivales. Que ellos porque ellos también pueden reunir lo que son las cartas de intriga. Es decir, si hay algún beneficio que les des cartas de intriga, ustedes toman las cartas de acá del mazo y las colocan en el suministro de ese jugador rival para formar ahí un mazo que lo va a ir acumulando. Entonces, justo en el momento en que acumule 3 cartas de intriga, va a recibir un punto de victoria y lleva esas 3 cartas de intriga las lleva al descarte. Cada 3 aguas que reciba gana un punto de victoria. Es decir, inmediatamente al recibir 3 aguas, se las descartamos y gana un punto de victoria. Igual si recibe 7 Solaris, cuando ya alcanza 7 Solaris gana un punto. Y cuando reciba 7 especias, gana otro punto. O sea, cada vez que vaya reuniendo cualquiera de esos recursos, de esos elementos, pues gana un punto de victoria inmediatamente. En este caso, igualmente la partida termina cuando alguno de los jugadores alcance 10 puntos de victoria o más. Entonces en ese momento se finaliza la partida. Deben tener presente que en esta sección del manual, que explica las reglas al modo solitario, da unas reglas adicionales que deben tener presente bajo condiciones específicas. Entonces, yo les recomiendo que si van a jugar una partida en solitario, consulten esta sección, que hay algunos recordatorios que les hacen allí, o de repente en alguna dificultad específica te hacen algunas aclaraciones que es recomendable que tengan presentes si van a jugar en modo solitario. Estas fueron todas las reglas que componen este juego. Les recuerdo que en el manual hay una buena sección al final
que te da un apéndice en cuanto a cuáles los efectos que obtenemos en los espacios en el tablero. Te indica también lo que es la simbología, la explicación de toda la simbología. Hay una sección de aclaraciones a ciertas cartas, a ciertos elementos en la partida, que es importante que tomen en cuenta o que referencien, se vayan a esa sección del manual cuando tengan una duda específica con algún elemento. De todas maneras, recuerden que tienen el espacio de comentarios. Si tienen alguna duda específica, me la pueden hacer allí. Con gusto se las responderé. No olviden suscribirse al canal, a seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por el video y nos vemos hasta la próxima.